tenemos un paciente con FA más síntomas. Si lo que se cree es que frecuencia cardíaca es igual que ritmo cardíaco, entonces me parece que es razonable empezar con control de frecuencia cardíaca. Una vez que se trata la frecuencia cardíaca y el paciente continúa con síntomas o no se puede tratar la frecuencia cardíaca por efectos adversos de las medicaciones, me parece razonable empezar a pensar en control de ritmo cardíaco. Con respecto a frecuencia cardíaca, me imagino que es razonable que esto se haga en el primer contacto con un cardiólogo. Primer contacto con cardiólogo. Y tal vez también en un segundo contacto, pero no muchos más, porque hay que ser eficientes para tratar el problema del paciente. Durante estos contactos, ejemplos de cosas que nosotros solemos hacer es primero empezamos con control de la frecuencia cardíaca, por ejemplo con metoprolol 25 miligramos 2 veces al día. El paciente puede tratar esto durante un par de semanas o una semana, y si no se mejora puede aumentarlo por sí solo después de 1 o 2 semanas. Si sigue con, entonces este sería el primer contacto. Si sigue con síntomas, en el segundo contacto se aumenta a 100 y se lo llama a la semana 1 o 2, a ver si sigue con síntomas. Si sigue con síntomas, entonces seguimos con control de ritmo. Para control de ritmo me parece que es razonable que sea el tercer contacto que el paciente tiene es con la clínica de FA. Porque la clínica de FA puede tener medidas, herramientas que van a disminuir la recurrencia de FA, ya que estamos tratando de mantener ritmo sinusal. Por ejemplo, evaluación de apnea del sueño y pérdida de peso. Entonces, acá es donde la clínica de FA toma contacto con el paciente. Los cardiólogos de la clínica de FA van a hablar con el paciente de los riesgos y los beneficios de seguir con cardioversión más droga antiarrítmica, porque sin droga antiarrítmica no tiene sentido hacer esto. O también pueden hablar de riesgo y van a hablar también del riesgo y beneficios de la ablación. Y si al paciente se le ofrece ablación, entonces acá es donde aparecería el cuarto contacto con el grupo de electrofisiología para hablar de la ablación y hacer la ablación. Y si la ablación falla, acá es donde se habla de marcapaso más radiofrecuencia del nodo AB. Obviamente, siempre está abierta la puerta para que en cualquier momento se pase directamente a la ablación, por si es un paciente, y marcapaso y ablación del nodo si es un paciente añoso, con muchos factores de riesgo, etc. Una cosa de las que hay que hablar es cuál es la evidencia o la fuerza por la que sentimos que hay que hacer esta cosa o la otra. Yo creo que pensar en frecuencia cardíaca como primer paso es bastante razonable. Le pondría un valor tipo 1. Después, si esto falló, pasar a pensar en ritmo me parece también 1. Pensar en cardioversión, después, una vez que decidimos el ritmo, con una droga antiarrítmica, me parece 1. Pasar directamente a ablación, me parece 2A.
y me parece que es 1. Pasar de pensar en ablación una vez que se ha fallado la cardioversión. Dicho sea de paso, cardioversión una sola vez. No vale la pena cardiovertir un paciente múltiples veces. En definitiva, se llega de la identificación de paciente con FA en un contacto, que es el momento en el que se lo identifica, segundo contacto, tercer contacto para máximo de drogas para frecuencia cardíaca, cuarto contacto, que es la clínica de FA. Acá depende mucho de cómo se sigue, pero en los casos más eficientes, en 5 contactos se pasa de identificación de un paciente con FA a ablación, que es el que mejor resultado tiene para mantenimiento de ritmo sinusal. Y si eso falla, sexto es